La economía mundial, ¿hacia dónde vamos? Un ensayo de Alfredo Danmer y Raúl García Carpio. Introducción. En los últimos años existe una gran incertidumbre tanto entre los expertos económicos como entre la población sobre qué rumbo tomará la economía mundial. Se necesitaría un Nostradamus para responder con certeza a esta interrogante. Este libro no pretende hacerlo. Queremos ofrecer a cualquier lector interesado en el rumbo de la economía mundial, sin necesidad de que sea un especialista, un esbozo de los posibles caminos que ésta podría tomar. Para ello presentamos un análisis sobre los principales factores económicos que influirán en su evolución y las opciones que tienen los gobiernos de los países para decidir su futuro. Como punto de partida consideramos pertinente revisar la evolución económica de diversos países y las acciones que los han llevado a su actual situación. Nos basamos en la coyuntura actual, así como en el potencial y en las políticas que está implementando cada país, en tanto unos se esfuerzan para mantener su crecimiento y otros para salir de la crisis. Sobre la base de este análisis y de las decisiones que puedan tomar los gobiernos, consideramos los posibles futuros de la economía mundial. Si bien no presentamos datos cuantitativos sobre estos, sino solo el cierto consenso de diversas organizaciones al momento de la publicación, el contenido de este libro permitirá que los lectores puedan responder a diferentes preguntas sobre las perspectivas futuras, tales como cómo llegamos a la crisis actual y cómo esto determina las posibilidades de los siguientes años, qué acciones podrían tomar los gobiernos para mejorar sus economías, cuál es el impacto del conjunto de medidas sobre los habitantes de cada país y del mundo en general, la crisis del periodo 2008-2009 y su repercusión mundial en los siguientes años, además de los problemas políticos entre diversas naciones ocurridos luego, nos llevan a establecer una variedad de conjeturas sobre lo que nos espera en el futuro. En términos generales, podemos esperar que la economía mundial tenga poco dinamismo durante el próximo quinquenio, pero de no suscitarse nuevos problemas, se recuperará en menor o mayor grado según el éxito de las medidas que se tomen. Estados Unidos. Estados Unidos representa aproximadamente la quinta parte de la economía mundial. Respecto a su economía, si bien tendrá tasas de crecimiento positivas para los próximos años, estas no tendrán el dinamismo de años anteriores, dado que existe el riesgo de que los problemas económicos, especialmente los fiscales, se continúen extendiendo a diferentes sectores de la economía y de que se mantenga la alta tasa de desempleo que en 2009 sobrepasó el 10%, más del doble de la que se registraba antes de este año. Si bien el gobierno norteamericano ha implementado diversas medidas de rescate financiero que han impedido que la crisis se agrave, rescate de bancos e instituciones financieras, incremento del gasto público, entre otras, tendría que continuar dichos esfuerzos para mantener el crecimiento y evitar el colapso de otras empresas. Las perspectivas sobre si el gobierno podrá continuar con la implementación de sus programas de reactivación para contrarrestar la mayor
precaución del público en incrementar su consumo son desalentadores, pues existe una gran oposición por parte de los sectores más conservadores. Estos últimos abogan por un recorte en los programas sociales en contraste con los más progresistas que proponen un aumento de impuestos a las personas de mayores ingresos para poder incrementar dichos programas. Mientras tanto, la situación financiera del país es preocupante dado el alto nivel de endeudamiento público, en especial con otros países y bancos del exterior. No hace mucho, agosto 2011, la agencia clasificadora de riesgo Standard & Poor's redujo la clasificación de Estados Unidos por primera vez en la historia de triple a AA más, y recientemente los problemas fiscales han incrementado las probabilidades de otra rebaja en la clasificación crediticia. Como se sabe, ello no solo tiene un efecto psicológico en los inversionistas, sino que encarece la tasa de interés a la que dicho país puede colocar bonos para financiar sus gastos, lo que resulta en un mayor costo para el erario público y por tanto un mayor servicio de la deuda que tendrá que afrontar el contribuyente en el futuro. Es decir, se requerirán mayores impuestos o un recorte adicional del gasto público, parte del cual afectará a los servicios sociales. Sin embargo, al menos por ahora el impacto ha sido moderado, dado que los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen siendo percibidos por el mercado como activos de bajo riesgo. La Unión Europea. El grupo de países que conforman la Unión Europea representa algo más de la quinta parte de la economía mundial. Sus problemas no son menos graves que los de los Estados Unidos, ya que tanto Irlanda, Grecia, Portugal y España, debido a su alto déficit fiscal, han debido recurrir a medidas de austeridad, generando desempleo y recortes de beneficios sociales con el objetivo de equilibrar sus economías y acceder a programas de rescate financiero por parte de la Comunidad Europea y del Fondo Monetario Internacional FMI. Otro país de este grupo, como Italia, también presenta un alto déficit fiscal y ha empezado a implementar medidas de austeridad, aunque sin solicitar apoyo financiero de la Comunidad Europea. Por fortuna, un tercer grupo de países, entre los que destacan Alemania, ha logrado controlar mejor su economía, lo que les ha permitido apoyar al resto de la comunidad. Japón. Hasta hace poco se hablaba menos de Japón, país cuya economía tiene una participación del 6% en el nivel mundial y que luego de un estancamiento prolongado salió del entrampamiento financiero en que se encontraba. Sin embargo, los recientes hechos desafortunados que ese país ha experimentado, tanto por el tsunami que ha devastado las ciudades e instalaciones industriales en la costa, como por el colapso de sus plantas nucleares de generación eléctrica, han causado incertidumbre acerca de su futuro. Además, queda por ver si su plan de estímulo monetario es exitoso en generar inflación, lo que ayudaría a dinamizar el consumo. Los BRIC. Por otro lado, durante los últimos años podemos observar el buen desempeño económico de otro grupo de países llamados los BRIC: Brasil, Rusia, India y China,
que representan cerca de la cuarta parte de la economía mundial y que en contraste con los países mencionados anteriormente están creciendo a tasas elevadas entre 6% y 10% por año, por lo que son considerados el motor de la economía global. Sin embargo, dado que los BRIC son países muy diferentes entre sí, sus perspectivas también lo son. Esto se debe a que el crecimiento de cada uno de ellos es, en algunos casos, el producto de reformas permanentes, en otros, el resultado de reformas incompletas que favorecen solamente ciertos aspectos de su economía y, finalmente, en otros, depende de su abundancia de recursos naturales. Países en desarrollo. Finalmente, otro grupo de países, los llamados países en desarrollo, han exhibido un comportamiento positivo en su crecimiento económico, tanto como resultado de sus políticas económicas como de la dinámica evolución de la economía mundial en décadas pasadas, influyendo esta última en una alta demanda de sus productos y en los precios de materias primas que constituyen una parte importante de sus exportaciones. El futuro de la economía de estos países depende en gran parte de la evolución económica del resto del mundo. El impacto de las crisis anteriores. Antes de analizar la situación y perspectivas de la economía mundial, es ilustrativo hacer un breve recuento sobre lo que ha sucedido durante los últimos 40 años. Se muestra el crecimiento económico de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y los BRIC. Se puede apreciar que durante la década de 1970, Japón y los BRIC experimentaron las mayores tasas anuales de crecimiento económico, alrededor del 4.5%, mientras que Estados Unidos y Europa tuvieron tasas inferiores del orden del 3.5%. Se muestra que al comienzo del periodo mencionado, Estados Unidos tenía una participación del 23% del Producto Bruto Interno Mundial, PBI, y la Unión Europea un 31% de este. Por su parte, Japón tenía una participación del 7.5%, mientras que los BRIC tenían una de 12%, con lo cual estos cuatro grupos representaban el 75% de la economía mundial. Esta situación fue cambiando hasta llegar a la década del 2000, época en la que el crecimiento anual de Estados Unidos se redujo a un 1.6%, el de la Unión Europea a un 1.5% y el de Japón a un 0.7%. Por contraste, los BRIC crecieron a más del 7% por año, dado el gran desarrollo de China e India. El resultado de estos cambios en las tasas de crecimiento fue que la participación de los grupos económicos cambió en el año 2011. La participación de Estados Unidos disminuyó a un 18.9% de la Unión Europea, que se redujo sustancialmente a un 20.1%, y la de Japón decreció a un 5.6%, mientras que la de los BRIC se incrementó significativamente a un 25.7%. Durante la última década, a pesar de los cambios en la composición, estos cuatro grupos representaron también el 65% de la economía mundial.
El crecimiento de los BRIC ha tenido un gran efecto en el incremento de su ingreso per cápita con respecto al de otros países. Así, mientras que entre 1980 y 2010 el ingreso per cápita en Estados Unidos se incrementó de 25.000 a 42.000, en la Unión Europea de 17.000 a 28.000 y en Japón de 18.000 a 300.000 dólares. En los tres casos, casi el doble. En países como China, este pasó de 520.000 a 6.8 millones, cerca de 3 veces más. Es importante tener en cuenta que el aumento del ingreso per cápita tiene impacto no solo en el bienestar de la población, sino también en el tipo de bienes y servicios que se consumen en el país. Por ejemplo, en países de menores ingresos per cápita como los BRIC, el incremento de este influye sobre todo en un mayor gasto en obras de infraestructura, alimentos, adquisición de bienes de consumo masivo, compras de automóviles y en la construcción. En cambio, en países de altos ingresos per cápita, como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, el incremento del ingreso influye más en el mayor consumo de servicios y de bienes de lujo. Por ello, el crecimiento de los BRIC y su mayor participación en la economía mundial, así como el de otros países de bajos ingresos per cápita, tiene un mayor efecto en la producción y exportación de materias primas requeridas para obras de infraestructura, vehículos y alimentación, cobre, aluminio, zinc, trigo, maíz, entre otros, lo cual ha contribuido últimamente al rápido crecimiento económico de los países en desarrollo en los últimos años, ya que estos productos constituyen generalmente la mayor parte de sus exportaciones. Con el objetivo de tener un panorama del futuro de la economía mundial, debemos también considerar la influencia de las varias crisis económicas experimentadas durante las últimas décadas, las cuales tuvieron repercusiones negativas sobre la economía del mundo. La crisis del petróleo de 1973 y de 1979, la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos en la década de 1980, la crisis económica de México de 1994, la crisis financiera del Asia en 1997, la crisis de la burbuja financiera de las empresas tecnológicas asociadas a Internet, conocida como burbuja.com en 2001, y la crisis financiera de 2008 es esta última la que deja una mayor huella en la economía mundial en los siguientes años. En relación con la crisis de 2008, esta contrasta con la situación económica de inicios de la década, que fue un periodo de grandes expectativas. En concreto, hacia el año 2004 existía una ola de optimismo, ya que la economía mundial estaba creciendo a un promedio anual de 3.5%, tasa similar a la de la década de 1970, la cual también fue una época de bonanza. Este incremento se debió al despegue de países como China e India, al impacto positivo que estos tuvieron en otros países en desarrollo y a la política expansiva implementada por Estados Unidos para contrarrestar el impacto psicológico en la población como resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, junto con una débil regulación de su sistema financiero, la que posteriormente hizo colapsar
a su economía. Gran parte de los créditos que se otorgaron fueron destinados a préstamos hipotecarios a tasas de interés inicialmente bajas, pero que se elevaron con el tiempo, así como a préstamos hipotecarios otorgados a clientes poco calificados. Por tanto, al principio se tuvo un elevado crecimiento de las inversiones en la bolsa, incremento que causó un boom en el mercado de valores y posteriormente una caída sustancial. La política expansiva de Estados Unidos tuvo como consecuencia que la economía de dicho país experimentara un crecimiento anual promedio de 2.7% entre 2002 y 2007. Durante este periodo, los países europeos también tuvieron tasas relativamente elevadas del orden de 2.2%. Japón, que como se dijo, se había estancado económicamente desde el año 1998, comenzó a dar signos de recuperación. Por su parte, los BRIC duplicaron sus tasas llegando a un 9.2% por año, y ello trajo como consecuencia un aumento de la demanda de materias primas, minerales, petróleo y productos agrícolas. Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de los países de menores ingresos tiene un mayor impacto en estas, así como un alza considerable de sus precios, gracias a lo cual un gran número de países en desarrollo superó el incremento de los países industriales, incluyendo a Perú, el cual llegó a tener una tasa de más de 6% anual durante el mismo periodo. Desafortunadamente, la crisis mundial de los años 2008 y 2009 revirtió los avances que se habían dado hasta entonces. La causa inmediata, como se ha mencionado, fue el debilitamiento de las instituciones financieras iniciado por el deterioro de los pagos de préstamos hipotecarios concedidos bajo condiciones rigurosas en Estados Unidos y en algunos países europeos. El aumento sustancial de las deudas impagas en estas instituciones tuvo un fuerte impacto negativo en el resto del sistema, hecho que afectó a muchas empresas y obligó a que los gobiernos implementaran planes de rescate financiero nunca antes visto, con el objetivo de evitar el colapso de sus economías. Grandes empresas de Estados Unidos como las automotrices General Motors y Chrysler LLC se acogieron a la ley de quiebras y fueron absorbidas por otras o rescatadas con importantes aportes del gobierno federal. La crisis financiera norteamericana tuvo una serie de repercusiones negativas en el resto del mundo. Las empresas manufactureras redujeron su producción sustancialmente. Los fondos de pensiones perdieron grandes cantidades de dinero. El desempleo se incrementó considerablemente y los gastos de gobierno se incrementaron para hacer frente a la crisis acentuada. Los gastos de gobierno se incrementaron para hacer frente a la crisis, acentuando su déficit fiscal. En resumen, a partir de 2008, la economía mundial tuvo que afrontar una nueva crisis cuyos efectos todavía se sentirán durante los próximos años. Por tanto, con el fin de reducir estas consecuencias negativas y evitar una crisis económica de mayores proporciones, los gobiernos podrían continuar implementando y ampliando un conjunto de políticas
de estabilización económica. Estas son principalmente de dos tipos: política monetaria a través de emisiones de dinero para fomentar el crédito a empresas e individuos. Política monetaria a través de emisiones de dinero para fomentar el crédito a empresas e individuos. Un problema de esta política es que la crisis de 2008-2009 ha ocasionado una reducción en la capacidad de gasto y de endeudamiento. En consecuencia, la población está utilizando los nuevos créditos para repagar sus deudas anteriores y no para aumentar el consumo, mientras que las instituciones financieras están empleando los nuevos fondos para sanear su patrimonio afectado por los préstamos En consecuencia, la población está utilizando los nuevos créditos para repagar sus deudas anteriores y no para aumentar el consumo, mientras que las instituciones financieras están empleando los nuevos fondos para sanear su patrimonio afectado por los préstamos incobrables o morosos. En los últimos años se ha introducido la modalidad de expansión monetaria denominada quantitative easing, traducida como relajamiento cuantitativo, la cual consiste en incrementar la oferta de dinero aumentando el exceso de reservas del sistema bancario, por lo general mediante la compra de bonos del propio gobierno central y más recientemente comprando bonos hipotecarios y otros valores del sistema para estabilizar o aumentar sus precios y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo, así como consolidar el sistema financiero. Esta medida suele ser utilizada cuando los métodos más habituales de control de la oferta del dinero no han funcionado y cuando el tipo de interés de descuento y o tasa de interés interbancaria están cercanas a cero, tal como ocurre actualmente en Estados Unidos. Esta medida afecta al sistema internacional, pues aumenta la oferta de dólares, ocasionando la revaluación de otras monedas, hecho que dificulta las exportaciones de otros países, mientras que en el largo plazo la dificultad de colocar dólares en el exterior suscita una tendencia inflacionaria en Estados Unidos, debido a que la abundancia de su moneda generará mayor liquidez en las familias e incrementos en el consumo que no necesariamente estarán aparejados por un aumento en las inversiones de las empresas. B. Política fiscal basada en un mayor gasto y en reducción de impuestos. Los gastos del gobierno se están dando principalmente en obras y en servicios públicos para impulsar la economía, así como en la compra de activos en empresas esenciales para evitar nuevas quiebras. Si bien estos gastos aumentan el endeudamiento público, varios economistas, como el premio Nobel Paul Krugman, consideran que los beneficios superan ampliamente los costos en la medida que se revitaliza la economía. En los capítulos del 2 al 5 tratamos estos temas en aquellos países que tienen mayor influencia en la economía mundial: Estados Unidos, la zona euro, los BRIC y Japón. En particular, cubrimos las características económicas de cada país o grupo de países, la situación en que se encuentran y sus perspectivas futuras. En el capítulo 6 analizamos las implicancias
que la evolución económica de los principales países o grupos tendrán para América Latina. Finalmente, en el capítulo 7 presentamos la posible evolución de la economía mundial de corto y mediano plazo durante los próximos años. Capítulo 2. La incertidumbre de la economía de Estados Unidos. Los ciudadanos de otras partes del mundo consideran a Estados Unidos como el país donde pueden cumplir todos sus sueños. En efecto, Estados Unidos es el país de las oportunidades, del que han surgido inventos de todo tipo que han revolucionado el mundo moderno. Automóviles cada vez más sofisticados, la internet con sus múltiples usos, la conquista del espacio, la nueva tecnología en el campo de la medicina y las supercarreteras. Además, la riqueza de gran parte de sus habitantes ha dado lugar a mansiones espectaculares con piscinas, aire acondicionado, jardines inmensos y todo tipo de comodidades. Asimismo, Estados Unidos representa el país de la fantasía en el cual las películas de Hollywood nos llevan a situaciones inimaginables y los programas de televisión y los videojuegos son una gran fuente de entretenimiento para grandes y chicos. Es sobre todo el país de las grandes oportunidades en el imaginario de los inmigrantes de todas partes del mundo, quienes llegan sin un centavo en el bolsillo con la esperanza de convertirse en millonarios o al menos elevar su nivel de vida. Pero Estados Unidos es también un país que en los últimos años ha afrontado una serie de dificultades económicas. El modo de vida de los norteamericanos, basado en la creatividad y en el ingenio, ha sido sustentado en parte por un sistema financiero que con el pasar del tiempo se ha vuelto incontrolable y que ha fomentado entre los ciudadanos la tendencia a gastar más de lo que tienen gracias a la abundancia de créditos. Si bien esta descripción puede parecer exagerada, refleja en gran medida lo que ha llevado a la crisis de los últimos años que está sufriendo dicho país. Dadas sus implicancias, consideramos que tanto esta crisis como las medidas tomadas para hacerle frente son las que determinarán el comportamiento de la economía norteamericana durante los próximos años. Como se ha mencionado, en el año 2008 se desató una crisis financiera cuyas causas se remontaban a varios años atrás, en los cuales el gobierno norteamericano implementó una política monetaria expansiva que generó una abundancia de recursos en el sistema financiero, además de que estas medidas impulsaron el crecimiento económico, le dieron la oportunidad al sistema de desarrollar esquemas que incrementaron sustancialmente sus préstamos y otras operaciones. El caso más resaltante fue la facilidad con la que las instituciones financieras contribuyeron a incrementar el financiamiento de viviendas con la reducción de las condiciones que requerían de los prestatarios y con la creación de un sistema de bonos hipotecarios respaldados por paquetes de hipotecas de diversa calidad que vendieron a inversionistas para recabar más fondos y otorgar nuevos préstamos hipotecarios. Esta espiral de préstamos sujeta a insuficientes controles por las autoridades financieras llevó al colapso del sistema ante la imposibilidad de los prestatarios para pagar sus obligaciones. Consecuentemente, el país, cuyo PBI crecía a un promedio de más de 2.7% por año
durante la primera década del tercer milenio entró en una etapa de recesión, experimentando un estancamiento en 2008 y una caída de 3.5 en 2009. Así, ante la crisis que afectaba a la economía norteamericana, la cual arrastraba al colapso económico a bancos comerciales, bancos de inversión, aseguradoras y empresas industriales, el gobierno se vio obligado a tomar una serie de medidas, algunas de las cuales fueron implementadas por primera vez en el país. Estos ajustes, si bien tuvieron efectos positivos en la economía, no lograron resolver todos los problemas suscitados. Debilitamiento o quiebra de entidades financieras, pérdida de puestos de trabajo, reducción de los ahorros de la población, etc. Un primer componente de las medidas de rescate financiero, conocido como TARP, Troubled Asset Relief Program, consistió en que entre marzo de 2009 y marzo de 2010, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central, compró 1.5 billones en bonos hipotecarios de dudosa performance, mortgage-backed securities, 300 mil millones en bonos del Tesoro y 200 mil millones en deudas de entidades financieras. Gracias a estas medidas, la bolsa de Wall Street recuperó parte de su dinamismo. El índice de acciones Standard & Poor's creció al 47% en dicho periodo, aunque la tasa de desempleo no pudo reducirse por debajo del 10%, cifra muy superior al 4.6% del año 2007. Un segundo componente del paquete de rescate financiero fue la aprobación del Congreso de destinar cerca de 700 mil millones para inyectar los fondos de aquellos bancos e instituciones financieras que por su cantidad de malas deudas tuvieron que reducir considerablemente sus préstamos, afectando a los sectores productivos. Asimismo, el Congreso exoneró del pago del impuesto mínimo alternativo a unos 26 millones de contribuyentes con un promedio de 220 dólares anual por cada uno. Seguidamente, entidades respaldadas por el Estado como Freddie Mac y Fannie Mae, que facilitaban fondos a los bancos para sus préstamos hipotecarios, tuvieron que recibir una gran cantidad de fondos, mientras que otros bancos e instituciones financieras como Lehman Brothers Holdings y Washington Mutual sufrieron cierres y reestructuraciones, lo que incluía el canje de sus bonos hipotecarios de difícil recuperación por bonos del Tesoro, hecho que incrementó la participación del gobierno en el sistema financiero. Si bien estas medidas fortalecieron a las instituciones financieras, también incrementaron el volumen de los bonos del Tesoro en circulación, los cuales eventualmente tendrán que ser pagados por la población, así como estas disposiciones no lograron la recuperación plena de la institución. No lograron la recuperación plena de las instituciones financieras. Estas últimas tuvieron que endurecer sus condiciones para otorgar créditos, por lo que no se cumplió con el objetivo de inyectar mayor dinamismo a la economía. En consecuencia, las empresas y las familias estadounidenses aún se encuentran sobreendeudadas, situación que es similar a la experiencia de Japón, país al que le está tomando varios años reducir su sobreendeudamiento. Las políticas implementadas hasta la fecha
han tenido efectos diversos. Si bien con ellas se ha logrado evitar el colapso financiero de la economía, los fondos requeridos para llevarlas a cabo han representado un incremento en el déficit fiscal sin precedentes, el cual ha pasado de un 2% a cerca del 10% del PBI en 2011, cifra que se consideraría insostenible en otros países, pues sus monedas no tienen la misma aceptación internacional que el dólar norteamericano. Paralelamente, la emisión monetaria realizada para contrarrestar la crisis ha duplicado la cantidad de dinero en circulación en Estados Unidos en los últimos años. Ello ha sido posible, como se ha comentado, mediante el uso de la modalidad de expansión monetaria llamada quantitative easing, que permite incrementar la oferta de dinero por lo general a través de la compra de bonos del gobierno y otros instrumentos para reducir las tasas de interés en el largo plazo y consolidar el sistema financiero. Ahora bien, la pregunta principal que podemos hacer respecto al futuro económico de Estados Unidos es: ¿cuáles serán las implicancias en los próximos años de los efectos de las crisis, así como de las medidas tomadas? Debemos añadir a esta pregunta los cambios en la estructura económica y social que darán como resultado de estas medidas. A continuación, intentamos responder a esta interrogante. Las respuestas a estas interrogantes la continuaremos en el próximo párrafo. Después de esta pausa.